Un hombre robó un tanque de una base militar, un tanque de guerra en medio de una autopista, arrasando autos, postes y hasta intentando derribar un puente. ¿Creerías que esto sucedió de verdad y no en un videojuego? Pues ocurrió. Era 1995, y San Diego vivió una noche de caos cuando un civil, sin ayuda y sin disparar una sola bala, puso en jaque a toda la policía local. ¿Cómo fue posible que alguien robara un tanque como si se tratara de Grand Theft Auto? Quédate hasta el final, porque lo más impactante no es lo que destruyó, sino lo que reveló este caso sobre la seguridad militar en Estados Unidos. ¿Quién era Sean Nelson? Sean Timothy Nelson fue un hombre que, en apariencia, tenía todas las herramientas para llevar una vida estable y convencional. Nacido en California en 1959 y criado en el vecindario de Claremont, en San Diego, desde joven demostró una inclinación hacia los desafíos que lo llevaron a alistarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras terminar la secundaria. Su paso por el ejército fue breve pero significativo. Sirvió en Alemania Occidental como comandante de tanques, una posición que exigía tanto disciplina como habilidad técnica. En ese entorno, su competencia al manejar vehículos pesados se hizo evidente, pero también surgieron fricciones debido a su comportamiento desafiante y su constante reticencia a seguir órdenes. A pesar de su eficacia operativa, su carácter insubordinado le granjeó conflictos con sus superiores. Y, finalmente, una baja honorable en 1980. Luego de solo 2 años de servicio. Una vez de regreso en San Diego, Nelson buscó rehacer su vida. En 1980, contrajo matrimonio con una secretaria jurídica, y poco después inició un negocio de plomería que prosperó en sus primeros años. Esa nueva etapa le permitió adquirir una vivienda en los suburbios y dar forma al tipo de vida que muchos consideran sinónimo del llamado sueño americano. No obstante, ese periodo de estabilidad fue efímero, y las grietas de una tormenta personal comenzaron a vislumbrarse en poco tiempo. El inicio del declive. La estabilidad de Sean Nelson empezó a resquebrajarse hacia finales de los años 80. El fallecimiento de su madre en 1988 marcó un punto de quiebre emocional, del cual nunca logró recuperarse del todo. Este golpe afectivo coincidió con el inicio de un descenso pronunciado en su salud física y mental. En 1990, sufrió un accidente de motocicleta que le dejó secuelas permanentes en la espalda, generándole un dolor crónico que deterioró rápidamente su calidad de vida. Las consecuencias físicas fueron solo una parte del problema. La frustración y la desesperación lo condujeron a iniciar el consumo de metanfetamina como una forma de escape. La combinación de dolor constante, adicción emergente y desgaste emocional lo empujaron a emprender acciones legales contra el hospital que lo atendió tras el accidente. Alegó negligencia médica, agresión física y detención ilegal después de un enfrentamiento con el personal de seguridad que intentó impedirle abandonar el centro médico. En paralelo a esta disputa legal, su comportamiento fue tornándose errático, afectando gravemente su vida familiar. En 1991, su esposa decidió dejarlo, cansada de sus cambios de humor y del progresivo deterioro provocado por el abuso de sustancias. Un año más tarde, la muerte de su padre por cáncer terminal lo sumió aún más en la desesperanza. Su vida personal y profesional se desmoronaba. En 1993, sus demandas fueron rechazadas por los tribunales y, para colmo, fue condenado a pagar más de $6,500 en concepto de contrademanda. La entrada a la base militar. El 17 de mayo de 1995, Sean Nelson cruzó el límite entre lo inusual y lo alarmante. A eso de las 6:30 de la tarde, accedió a la base de la Guardia Nacional de California en San Diego, sin encontrar resistencia alguna. Por lo general, el portón principal cerraba entre las 5 y las 6 de la tarde, pero ese día, debido a la presencia de personal que aún trabajaba, permanecía abierto. Nelson no necesitó escalar vallas ni sortear sistemas de seguridad avanzados. Caminó con total normalidad por la entrada principal y nadie lo detuvo. Ya dentro del recinto, se dirigió a los tanques que estaban estacionados en la zona de maniobras. Con la ayuda de una palanca metálica forzó la escotilla de varias unidades hasta que finalmente logró acceder al interior de un tanque M60 Patton. Los primeros 2 intentos resultaron fallidos, pero al tercer vehículo consiguió activarlo. Cuando un soldado se percató de su presencia, Nelson ya había arrancado el tanque y avanzaba sin oposición hacia el exterior de la base. La facilidad con la que ejecutó esta acción dejó en evidencia un preocupante fallo de seguridad. Que un civil pudiera entrar,
Acceder a un vehículo militar y ponerlo en marcha sin ser confrontado generó preguntas incómodas sobre los protocolos vigentes. A partir de ese momento, Nelson no solo se convirtió en un peligro público, sino en una figura simbólica de vulnerabilidad institucional. El tanque M60 Patton, una bestia de guerra. El M60 Patton que Nelson logró robar no era un simple vehículo de transporte militar, sino una máquina de combate diseñada para la guerra a gran escala. Esta unidad, utilizada por el ejército estadounidense durante buena parte de la Guerra Fría, era una versión avanzada y reforzada de su predecesor, el M40 I-8. Con un peso que superaba las 57 toneladas, su estructura estaba diseñada para resistir impactos de alto calibre y moverse con relativa agilidad para su tamaño. Su motor era capaz de impulsar el tanque a más de 70 km por hora, lo que le permitía recorrer largas distancias a pesar de su volumen. Además, contaba con un sistema de blindaje reforzado que lo hacía prácticamente invulnerable a los proyectiles convencionales utilizados por la policía. Estaba equipado con un cañón principal de 105 milímetros, una ametralladora M2 Browning de 12.7 milímetros y otra arma automática de 7.60 y 2 milímetros. La persecución más insólita. Una vez fuera de la base, Nelson dirigió el tanque hacia las calles de San Diego en un trayecto que duró poco más de 20 minutos, pero que pareció eterno para quienes lo presenciaron. A lo largo de su recorrido, destruyó sin miramientos una gran cantidad de bienes públicos y privados. Poste de alumbrado, automóviles estacionados, semáforos, paradas de autobús, bocas de incendio y hasta una caravana fueron aplastados por el peso de la mole de acero que él conducía. Lo más desconcertante era la aparente intención deliberada de causar el mayor daño posible. La policía local, completamente desprovista de herramientas para frenar un vehículo de esa magnitud, se vio obligada a seguirlo desde la distancia, esperando una oportunidad para intervenir. Algunas unidades intentaron formar barreras, pero fueron fácilmente destruidas por el avance del tanque. Incluso se llegó a contemplar la posibilidad de recurrir al apoyo de helicópteros de ataque provenientes de una base de los Marines cercana. El final del recorrido. La persecución llegó a su fin cuando Nelson condujo el tanque hasta la autopista interestatal 805 durante plena hora pico. En su intento por cambiar de carril, trató de pasar por encima de unas barreras de concreto, lo que provocó que una de las orugas del tanque se desprendiera y el vehículo quedara atascado. Fue en ese momento cuando la policía identificó su mejor oportunidad para actuar. Un grupo de agentes se aproximó, trepó al tanque y logró abrir la escotilla con una cizalla. El sargento Paul Paxton, exmilitar con experiencia en artillería, lideró la operación. Desde el borde de la escotilla, ordenó a Nelson que se rindiera. Sin embargo, el conductor no respondió. Intentó de nuevo mover el tanque y liberarlo del atasco, ignorando las advertencias. Ante la posibilidad de que lograra continuar con la destrucción, el oficial Paxton tomó la decisión de disparar. Nelson fue herido de gravedad y trasladado al Hospital Sharp Memorial, el mismo que años antes había demandado. Allí fue declarado muerto. Repercusiones y polémicas. Lo ocurrido generó un intenso debate a nivel nacional sobre múltiples temas sensibles. Por un lado, se cuestionó el uso de la fuerza letal contra un hombre que, si bien representaba una amenaza concreta, también parecía actuar bajo una evidente crisis mental. Para algunos, Nelson era un enfermo que necesitaba ayuda, no una ejecución. Sin embargo, las investigaciones determinaron que la decisión del oficial fue necesaria, considerando el riesgo inminente para la población. Por otro lado, la seguridad en instalaciones militares quedó en entredicho. Que una persona pudiera ingresar, operar y salir con un vehículo de guerra sin ser detectada generó una oleada de críticas hacia la Guardia Nacional. Las consecuencias materiales también fueron enormes. Más de 40 vehículos destrozados, postes derribados y un apagón que afectó a más de 5,000 personas en el área de Linda Vista. La Guardia Nacional asumió la responsabilidad económica por los daños. Aunque no se lamentaron víctimas civiles, el impacto psicológico fue profundo. San Diego vivió una noche que parecía sacada de una película apocalíptica, con un tanque causando estragos en zonas residenciales. Desde entonces, el incidente de Sean Nelson quedó como una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el deterioro personal se cruza con la negligencia institucional. Un tanque cruzando las calles de una ciudad. Un solo hombre poniendo en jaque a un sistema entero. Y una sociedad que aún debate qué hacer ante estas señales de alarma. ¿Crees que esto fue un caso aislado o un síntoma de algo más profundo que seguimos sin resolver? Déjanos tu comentario aquí abajo
y cuéntanos qué opinas de esta historia tan surreal como real. Y si te interesan estos casos que parecen sacados de una película, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima ocasión, con más historias que parecen ficción, pero son pura realidad.